Hola, buenas tardes a todos. Como os decía Julia, nosotros pusimos en marcha el Centro Preferente Jerónimo Zurita hace 5 años y yo estuve trabajando 5 años con los chavales allí. Entonces os voy a contar un poco la experiencia que nosotros tuvimos en la parcela del juego, ¿vale? Primero os voy a contar un poco sobre el juego y algo que hay que tener en cuenta. Y es que antes de empezar a jugar con los chicos, tenemos que enseñarles el juego y hacer un entrenamiento previo para que ellos comprendan bien qué juego es el que vamos a hacer y cómo tenemos que desenvolverlos en él. Practicar directamente con ellos y en una forma muy estructurada en situaciones reales de juego. Primero les enseñamos el juego y luego en la situación real nosotros se lo enseñamos. Comenzar en espacios pequeños y limitados y con pocos alumnos. Eso es muy importante. Hay veces que veréis que cuando los chicos van al aula de referencia a hacer educación física, cuando se desenvuelven en educación física en el gimnasio, normalmente no hay ningún problema y entran muy bien en la actividad. Pero cuando el espacio que utilizan es el patio, les cuesta mucho más mantener la atención en esa actividad porque están más dispersos. Para ellos muchas veces el patio pues, es un lugar, un espacio de juego a lo mejor más libre. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta y a lo mejor podemos acotar una zona del espacio para que ellos sepan de dónde no pueden salir para mantener el juego en la clase. Y luego pues lo importante es eso, darles una amplia variedad de juegos, que tenemos muchos, de contacto, cooperativos, de interacción, el motor, de imitación, funcional. En fin, hay un montón de juegos en los que podemos trabajar con los chavales con TEA, primero de forma individual, enseñarles el juego y luego poco a poco en grupo pequeño y un grupo más grande. Y eso es un poco la experiencia que nosotros tuvimos en el colegio, ¿vale? En el colegio preferente. Para lo que os voy a contar, pues no me lo he inventado yo, ¿no? Está todo parte de autores. Entonces os voy a contar un poco en lo que son los juegos de interacción y contacto físico, las estrategias de Klinger y Dawson, que son muy importantes, ¿vale? Bueno, es que tengo un pequeño problema con los hipervínculos, pero bueno, lo solucionamos buscándolo aquí. Vale. Si quiere. ¿Vale? Mirad, nos presenta varios niveles, ¿no? Dificultad. El primer nivel sería facilitar la atención hacia las personas, la contingencia social y la toma de turnos. ¿Cómo hacemos eso? En varias fases. Esto es un proceso. Empezamos desde menos hasta que vamos a más. Al principio, ellos lo que tienen que hacer es percibir las relaciones de contingencia entre lo que es la acción propia y la de los otros. Entonces, ¿qué hacemos? Como adultos, nosotros imitamos una conducta del niño o un juego del niño, ¿vale? Para que él vea ahí que pasa algo cuando él hace algún movimiento, cuando él hace algún juego, cuando hacen alguna tontería, nosotros imitamos. Entonces, ahí se va creando, ¿vale? Vamos motivando que esas conductas se sigan repitiendo. Importante también facilitar el contacto ocular, ¿vale? Tenemos que poner nuestra cara a la altura de los ojos del niño para que pueda vernos. La toma de turnos también es importante, ¿vale? ¿Qué hacemos nosotros como adultos? Primero esperamos, ¿vale? para hacer que él haga alguna conducta como para que continuemos con el juego. Por ejemplo, el juego del caballito, ¿vale? Yo primero le estoy moviendo y si me paro, estoy esperando que él haga una respuesta para ya continuar, ¿vale? Empieza, ahí hay un inicio de juego, hay un inicio de comunicación, hay un inicio de compartir ese juego, ¿vale? Y luego otra frase sería esa misma imitación, pero con diferentes, ir haciendo leves modificaciones para que no sea siempre el juego lo mismo. Entonces podemos acabar ese juego, pues por ejemplo, en una pues haciéndoles que caigan hacia abajo, en el otro pues dándoles un salto, en fin, para fomentar ahí la sorpresa y que ellos se vayan motivando hacia los juegos. El nivel 2 sería la imitación y las habilidades de atención conjunta. Primero hacemos que imiten esquemas familiares que ellos ya conocen, y luego a esos esquemas familiares, la segunda fase sería ir introduciendo esquemas nuevos, ¿vale? Para ir ampliando esas imitaciones y ese interés. Juguetes, pues bueno, juguetes tenemos un montón. Yo os explico un poquito los que facilitan la interacción social.
Los que hacen que los niños se fijen en las acciones de los adultos, por los juguetes de empujar, muñequitos de animales, otro tipo de muñecos, instrumentos musicales, pompas, sonajeros, juguetes con pito, cosas que hagan ruido, en fin, todo aquello que les pueda llamar la atención. Juguetes nos interesa, os decía antes que es muy importante fomentar el contacto ocular, pues juguetes que nos acerquen a la mirada a la cara. Pues las pompas de jabón, los molinillos, globos, hay unas pizarras que son transparentes en las que podemos poner tarjetas o poner nuestra cara y que ellos miren a través de ella y es una forma de fomentar el contacto ocular. También tenemos juguetes que facilitan la acción, ¿vale? La acción recíproca, pues las pelotas, yo te tiro la pelota, me la tienes que devolver, las construcciones, venga, tú pones una, yo pongo otra, los trenes, venga, ahora lo paro, que ponga, o le subo un muñeco al tren y que siga dando vueltas, todo tipo de muñecos, ¿vale? Y los que facilitan la petición. Vamos a tener que trabajar mucho también la comunicación y a partir del juego podemos trabajar un montón de cosas. Entonces, trabajaremos la comunicación también, ¿cómo? Pues metiéndoles juguetes que deseen, a lo mejor una caja que ellos no puedan abrir para que nos la pidan, o poniéndolo en alto para fomentar que señalen y que nos lo pidan, ¿vale? Cosas que les cuesten de soplar y para que nos piden que haga ruido, trompetas así que son más difíciles o que no les sale. Bueno, pues todo eso en cuanto a las estrategias de Linder y Dawson, que está aquí, ¿vale? De todos los juegos que os he dicho, el juego motor. Pues bueno, tenemos el juego motor en solitario, juego motor social y juego motor con objetos. Un montón veréis que hay un montón de materiales en los colegios que podemos utilizar para jugar con los chicos a juegos motores. El social, ¿qué es? Pues eso normalmente en ausencia de objetos o con algún objeto, ¿vale? Pero lo que intenta es la interacción con el adulto. El adulto propone, inicia y va continuando. Era un poco lo que os contaba del caballito, ¿vale? Pero se puede hacer con un montón de cosas. Hay un montón de juegos de niños así para motivarles y que luego podemos hacer que se vaya demorando la actividad para fomentar que ellos inicien a lo mejor el juego. Hacer que aumente su motivación y luego con estos juegos lo que podemos hacer es que cada vez vayan siendo más complejos. Empezamos con un juego cortito, circular y luego cada vez vamos estirando un poquito el juego, el tiempo del juego para que su momento de juego sea cada vez más largo. ¿Vale? Entonces, bueno, ahora os voy a poner a ver si sé cómo ir a esto. Vale. Es que esto es un poco... A ver. Aquí. A ver, ¿dónde está Itana? ¿Dónde está Itana? ¿Dónde está Itana? ¡Aquí! ¿Damos más vueltas? ¿Sí? Bajamos. ¿Preparados? ¿Listos? Fuerte, que si no lo pego. Más fuerte. Más. Más. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Vale, siempre esperar una respuesta para que relacione una respuesta verbal, a lo mejor una respuesta de movimiento, dependiendo en qué fase están, para que empiece el juego. Fuerte, ¿eh? ¿Qué dices? Vale. Vale, el motor social. Luego, juegos motores, bueno, de estos que jugamos un montón en el patio, ¿vale? Pero mi recomendación es empezar primero a entrenarlos dentro del aula o dentro de un aula pequeñita, ¿vale? Para que luego puedan pasarlos al patio. Pues los que 5 lobitos, palmas, palmitas, cucú, al paso, el corro, pito, pito, la comba, todos aquellos juegos que se nos ocurran y que jugamos con todos los demás chicos de infantil o de primaria, podemos enseñarles a jugar y ellos van a disfrutar un montón con ello. Entonces aquí... Chicas, que no lo... Aquí. ¿Os acordáis? Al corro de la pata. Venga.
¿Veis? Situación de aula. Este es el aula donde el aula preferente, el aula de los linces. La manita, Andrea. La manita, Andrea. Preparado. Aquí hay dos niños con autismo. ¿Que los oigo? Vale. Juegos de imitación, súper importante. También suelen tener bastantes dificultades los niños con TEA para imitar. Entonces vamos a utilizar el juego para fomentar esa imitación. Tenemos un montón de juguetes con los que podemos imitar, pero también podemos imitar con nuestro cuerpo. Vamos a ver, Adrián, vamos a cantar la canción de las manitas. He dicho que no. Guardamos las manitas, Adrián. Empezamos. Preparados, Adrián. Preparados. ¿Listos? Ya. A ver. Tania, tú has terminado. Yo saco Ponte bien. Mira, yo saco una manita, la pongo a bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Yo saco una manita, la pongo a bailar, la cierro, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Saco las dos manitas, las pongo a bailar, las cierro, las abro y las vuelvo a guardar. ¿Dónde están las manitas? ¡Aquí! ¡Muy bien! Juego funcional, juego con juguetes. ¿Vale? Volvemos a tener en los planteamientos teóricos las estrategias que os he contado de Klinger y Dawson. Contacto ocular, la atención conjunta. Tenemos los juegos de causa-efecto. Podemos utilizar juegos con juguete, ¿vale? O podemos utilizar el ordenador. También hay muchos juegos, que, o bien con el ratón o bien con pulsadores que se les pueden poner, pues salta una canción y son juegos de causa-efecto, ¿vale? Y luego tenemos juegos de mesa individuales que parten de la metodología Teach. Vale. ¿Vale? Que nos cuenta la metodología Teach que el trabajo es un juego y jugar es un trabajo, que muchas veces los niños con autismo son tan estructurados que cuando se les plantea el juego, si se les plantea de forma tan estructurada como un trabajo, lo realizan mejor y luego a puro de hacer ese juego acaban encontrando el gusto de jugar, pero que empiezan haciéndolo como un trabajo, ¿no? La metodología TIS nos habla de que la estructuración les viene muy bien y que podemos utilizar muchas ayudas visuales, pero en las mismas bandejas, por ejemplo, donde les ponemos el trabajo, unas claves visuales para que sepan cuál es el juego que tienen que hacer. Por ejemplo, yo quiero que jueguen con un ábaco a colocar diferentes piezas de diferentes formas y le voy a poner en un cuenco las piezas que yo quiero que meta. Porque cuando ese cuenco se haya terminado, él sabrá, este vacío, él sabrá que ese juego ha terminado. Es una forma de darles claves visuales, ¿no? Y de ahí parte la metodología Teach. Entonces, los juegos podemos empezar haciéndolos igual también, ¿vale? Tenemos varios niveles de desarrollo. Primero la conducta sensorial repetitiva y la exploradora, ¿vale? Todo lo que es lo sensorial, los juegos de causa-efecto que ya os he contado un poco antes, las rutinas simples y las secuencias funcionales, y luego al final para llegar al juego simbólico. Por ejemplo, ejemplos de juegos, pues coger el coche y pasarlo por el panel con diferentes texturas y luego dejarlo en la caja de acabado, ¿vale? Tenemos unos coches, un panel, tiene que pasarlo ya acabado, ¿vale? O juego de emparejar dibujos, o un libro con personajes, o un parking pintado en un papel que tengan que pasar con el coche. Entonces, en las bandejas podemos meter un montón de juegos.
Aquí en concreto os voy a enseñar a una niña que está haciendo un puzzle, ella sola. ¿Vale? Yo le doy el puzzle en la bolsa y ella sabe que hasta que ese puzzle no esté completo no lo tiene que terminar, o sea, no ha terminado la tarea. Normalmente suelen ser tareas en momentos individuales. Entrenamos individual, luego poco a poco por parejas y luego en grupos más grandes. ¿Veis? Entonces aquí, que no os lo voy a poner todo porque si no... La clave visual sabe Fenomenal, Aitana. que ha terminado. Fenomenal. Muy bien. Y una vez terminado sabe que tiene que recoger. Y aquí... aquí quiero que miréis, son dos niños con TEA, pero ya tienen dos formas muy diferentes de jugar con los juguetes. Eso nos da una pista de a qué nivel de simbolización están. ¿Veis la diferencia? Uno de los niños ya es capaz de utilizar el garaje y los coches como algo simbólico, ya los tira por la rampa. Sin embargo, el otro niño se queda en las piezas, que esto es muy habitual en los niños con TEA. Se queda en las ruedas o se queda simplemente poniéndolos encima del garaje, porque un poco por imitación, a lo mejor porque ve al compañero, pero todavía no tiene adquirido ese juego simbólico. Él está explorando los materiales. Juego funcional al aire libre. Pues también tenemos los planteamientos teóricos. ¿Qué podemos utilizar? Listas de normas y scripts sociales, siguiendo los criterios de Borreguero. Os voy a enseñar alguna a ver si sale. No sale ningún hipervínculo. Pero bueno, lo buscamos enseguida. ¿Conocéis lo que son los scripts sociales? ¿No? Bueno, pues ahora os lo cuento. Listas de normas aquí. ¿Vale? Una lista de normas que hacemos todos en la clase con todos nuestros alumnos. Lista de normas. Aquí la diferencia es que le ponemos una clave visual, un pictograma para que les resulte más sencillo de comprender. Muchas veces les cuesta la comprensión, entonces con esto es como mucho más gráfico y ellos lo entienden mejor. Unas listas que es importante muchas veces, una lista de normas, hacerlos con ellos y repasarlos varias veces. Estas eran las normas que nosotros hicimos el primer año para el recreo. Nunca salíamos al recreo, al principio, nunca salíamos al recreo sin leer las normas, porque hay que recordarles qué es lo que no se puede hacer y qué cosas sí que se pueden hacer. Y siempre ir darles una alternativa. Esto no lo puedes hacer, pero sí que puedes hacer esto. No puedes pegar, pero sí puedes correr, que también te gusta mucho. No puedes empujar, pero puedes jugar con la pelota. En fin, siempre darles una alternativa de algo positivo que puedan hacer. Los guiones de juego, ¿vale? Para utilizar, para jugar, muchas veces con las normas o con las pautas que nosotros les damos de forma oral, no acaban de comprender cómo es el juego. A veces con una imitación de sus compañeros o guiándolos lo pueden comprender, pero siempre les vienen muy bien las ayudas o los guiones, las ayudas visuales o los guiones de qué es lo que tienen que hacer en ese juego. Y a ver si... aquí. Vale, os lo voy a poner un poquito más en grande, ¿vale? ¿En qué consiste? Pues tienen que hacer grupos, cada niño de su grupo tiene un número, un niño está en la mitad con un pañuelo, para que ellos se hagan visualmente una idea de en qué va a consistir el juego y luego ya con la práctica lo irán entendiendo. Pero les viene muy bien tener una guía de cuál va a ser la secuencia del juego y qué es lo que nosotros esperamos que hagan.
y luego para trabajar los scripts sociales. También son importantes. Aquí os voy a enseñar uno que hicimos para una niña. No es de un juego, sino porque nosotros queríamos que jugase con sus compañeros. A ver si lo encuentro. Una niña que normalmente jugaba con los compañeros más pequeños, con niñas más pequeñas. Está bien, mientras jueguen con alguno, igualdad. Pero también nos interesaba que se coasignasen en su grupo de referencia. Entonces pactamos que habría un día a la semana que jugaría con sus compañeras de la clase. Y para eso hicimos una historia social. ¿Vale? Una historia social en la que va diciendo qué es lo que pasa, cuál es el problema y cómo puede solucionarlo y cómo se va a sentir después, ¿no? Entonces, todos los días salgo a jugar en el recreo al cole. Me gusta mucho jugar con Rocío y Alba, que son estas dos compañeras que os digo que eran un poquito más pequeñas. Pero también quiero hacer más amigas y amigos y jugar con otras niñas y niños, ¿no? Ya hay un mensaje ahí claro, ¿no? Voy a intentar hacer más amigos, hablar con compañeros y jugar con más niños y niñas del cole. Y luego ya, como colofón, voy a jugar los jueves con mis compañeros y compañeras de tercero como una campeona. ¿Vale? Es una forma de que ella, bueno, es un pacto, pero está escrito y como en forma de historia, de juego, ¿no? Donde ella es la protagonista. Para los juegos reglados, pues es muy parecido todo. Utilizaremos la lista de normas, pues en los juegos, como en todos los juegos por ejemplo, el fútbol tiene sus reglas, tiene sus normas, el baloncesto, bueno, pues todo eso, si se lo hacemos de forma visual, lo van a comprender mejor. Los guiones del juego, las ayudas visuales para marcar la espera de turno, por ejemplo, ¿vale? Nos puede servir un cartel, nos puede servir un pañuelo rojo, nos puede servir un palo, es decir, cuando tengas el palo tienes que esperar, o al revés, o cuando tengas el altavoz, el micrófono puedes hablar, en fin, ¿vale? Y mapas de contingencia, ¿vale? Mapas de contingencia es un ejemplo donde nosotros les decimos qué es lo que tienen que hacer, qué es lo adecuado y cuál es la consecuencia, y qué es lo que no se puede hacer y cuál es la consecuencia de ese acto que no es adecuado. ¿Vale? Por ejemplo, es adecuado, no puedes salirte del campo. Si sales del campo, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a estar 2 minutos fuera, por ejemplo. ¿Vale? ¿Y qué es lo adecuado? Pues dentro del campo y vas a poder jugar y vas a poder moverte, pero dentro de estas rayas. ¿Vale? Un poco para que ellos entiendan. El juego simbólico. Bueno, pues también vamos a utilizar claves visuales para que elijan, para que sepan en qué momento van a poder jugar. Les haremos guiones de juego también, ¿vale? Queremos jugar a peluqueros. Venga, ¿cómo jugamos los peluqueros? Pues primero, venga, ¿qué materiales tenemos? Pues tenemos esto. ¿Con qué vamos a jugar? Pues con los rulos, con las tijeras y con el secador. Venga, ¿y tú qué vas a hacer? Pues yo le voy a secar el pelo. ¿O qué hacemos en la peluquería? Pues tenemos la peluquera y ¿qué nos dice? Ay, pues yo quiero que me cortes el pelo. Venga, pues, ¿cómo lo hacemos? Venga, pues con las tijeras. Es enseñar de forma muy explícita el juego simbólico para que luego ellos vayan reproduciéndolo, ¿vale? Entonces, a ver si localizo. Vale. ¿Ah? Ay, mira. Aquí. Vale, por ejemplo, aquí simulamos que íbamos al médico. ¿Qué decimos? Cuando entramos. Hola. Vale, ¿ves? Tienen bocadillos con lo que ellos tienen que decir para darles una pauta de cómo es esa secuencia de juegos. ¿Sentamos? Muy bien. ¿Y qué le preguntan al médico? ¿Qué te duele? A ver, Lucas, mira a ver. ¿Qué le tienes que decir? Me duele. ¿El qué te duele? Mira, Lucas, mira. ¿Qué te duele? ¿La barriga? Sí, ¿te duele la barriga? Pues venga, cógelo. Lucas. Venga, cógelo. Lucas. Toma. ¿Me duele? Lucas. Dile.
tripa. Muy bien. ¿Y tú qué le dices? ¿Qué le vas a mirar? Adrián nos va a mirar ahora. Venga, te voy a mirar. Díselo bien fuerte. Te voy a mirar la tripa. Muy bien. Pues ahora vamos a mirarle la tripa. A ver cómo le miras. Cogemos. A ver qué le vas a mirar. Venga, Lucas, sentadito. Que el médico te va a mirar. Vale, este sería un... Habéis visto, os he puesto este vídeo porque si os habéis fijado en ese niño, ahora quiero que veáis lo guiado que iba todo, ¿verdad? Bueno, pues después de un tiempo de trabajar con él de una forma así muy dirigida, es capaz de llegar a un juego simbólico. Y por último, aquí en el juego simbólico, os quiero enseñar que también hemos visto antes a otro de los niños jugando con los coches, que os he dicho, todavía no tiene juego simbólico. Bueno, aquí ha crecido, pasó un tiempo, pero los coches nunca le han gustado. Entonces, bueno, también hay que cada uno respetar los juegos. Entonces, él lo que hacía era jugar con los animales. Utilizando el garaje, pero en lugar de utilizar coches, utilizaba los animales y para él eso era pues como una granja, ¿vale? Entonces, bueno, los comederos y con todo, ¿eh? ¿No os creéis que...? Vale, está a su manera ya iniciando un juego simbólico, aunque realmente pues no... Vale. Y luego hablábamos, que os decíamos, la inclusión a través del juego. Cuando nosotros empezamos en el aula, como os decía, empezamos a nivel individual. Habéis visto vídeos de 1 a 1, habéis visto niños, hay vídeos en los que están 2 o 3, pero luego esto lo trasladamos al aula. ¿Cómo nos organizábamos? Lo que hice fue al principio coger la mitad de las aulas de referencia, la mitad de los chavales de las aulas de referencia y llevarlos al aula de los linces, ¿vale? Ellos están en su entorno, los demás conocen el entorno de los chicos y entonces jugar allí. Con los de infantil lo hacíamos así, con los de primaria nos íbamos a su clase, ¿vale? Porque ya son más grandes y lo hacíamos con el grupo completo. Y en algunas ocasiones los niños de las aulas de referencia me solicitaban venir a la clase. Es que queremos ir a aquella. Entonces montábamos la clase y los hacíamos allí. ¿Vale? Entonces, a ver si... Aquí serían los pequeños. Es aquí en este caso estamos en el aula de los linces con un grupo pequeño. Aquí también hay 2 niños con TEA en este grupo. Bueno, vamos a adelantar un poquito. ¿Quién se ha quedado? Alex. No, Alex está en un aro. No. ¿Cómo que no? Ah, Stacy. Muy bien. Seguimos. No quiero coche. Que me mareo. El nombre
este sería un juego. Os voy enseñando así saltando porque como nos ha costado un poco ponerlo esto en marcha. Normalmente lo que hacíamos era rifar a ver quién elegía el juego. Y en un panel con todas las fotografías de los juegos de ellos mismos jugando, elegían, que es ese panel que hay, esa pizarrita que hay con fotos. Oh, te toca, Stacy. Alex, corre, pillar. Corre, Julia, corre, que te pilla Alex. Corre, corre, corre. Alex, corre mucho. Venga, corre, corre, Alex. Si te cansas, Alex, te pones en un paquete. Sí, sí. Corre, Diwi. Ah, Paula, venga. Vale, por ejemplo, un montón de juegos. Este era el de las estatuas. ¿Veis? ¿Qué nos favorece llevárnoslos al aula a jugar en un entorno así tan reducido? Pues que cuando tienen alguna dificultad o cuando les pasa algo, que se enfadan, que a veces o cogen una rabieta, los demás te preguntan, hola, ¿y por qué? Pues mira, pues igual es que en concreto a Lorien tiene hipersensibilidad auditiva. Pues igual es que estáis gritando mucho y a lo mejor es por eso por lo que él se tapa los oídos y está casi llorando. Vale, entonces, bueno, es una forma de irles enseñando y que vayan conociendo qué es lo que les pasa a sus compañeros, ¿no? Y que vayan conociendo pues sus peculiaridades. Vale, bueno, pues... Vale. Después trabajábamos también con los niños de primaria juegos de mesa y juego cooperativo. ¿Vale? Bueno, no lo voy a abrir porque son juegos de mesa. Bueno, es que me da pena, pero vamos ya muy justitos de tiempo, ¿no? Entonces los juegos cooperativos, los juegos de mesa, pues bueno, hemos jugado al parchís, al dominó, al lince, a la oca, ¿vale? Al bico. Todo eso primero lo jugábamos en la clase y luego una vez más o menos ya sabían de qué iba el juego, ¿vale? Lo trasladábamos a su aula para jugar con sus compañeros. El juego cooperativo lo trabajamos con el tercer ciclo de primaria, ¿vale? Con cuarto y quinto, con quinto y sexto, porque eran los más mayores. Entonces estuvimos trabajando los cuadrados cooperativos, creación de cuentos, se les daba unas tarjetas y tenían que crear un cuento por grupos, todo era en grupos. Los refranes, que les dábamos refranes partidos por la mitad y tenían que encontrar a la pareja, dictar dibujos sin verse, o sea, tenían que dictarse unos dibujos sin ver a su compañero, entonces y salían así los dibujos. Un collage cooperativo, que era por grupos. Este fue muy curioso porque se les daba material para los 4 grupos y estaba en medio de la clase. Entonces tenían que repartirse el material. Solo había un pegamento, en general una revista y unas tijeras para hacer un collage. Entonces, bueno, ahí se generan así mucho roce y mucho conflicto, pero bueno, al final después lo que hicimos fue hacer una reflexión y se sacaron muchas cosas positivas de eso. Y luego inventar adivinanzas. Por parejas inventaban una adivinanza y luego salían a contarlos a los demás y las tenían que adivinar, ¿no? Y luego con los del primer ciclo lo que hicimos fue juegos de inteligencia emocional. Por ejemplo, os voy a poner este. Venga, empezamos. Vamos a ver. Rocío, vas a estar tú en el centro. Venga, y vas a pensar a ver qué dices. Y aquí vamos a hacer algo. ¿Os acordáis? ¿Entendéis bien lo que juego? Levantas. Acercaros un poco así. Acércate un poco aquí. Dale. Y ya sabes lo que dice. Ella da la orden, dice que se levante, el que lo que tú quieras. El que le guste, el que llegue, ¿vale? Y mientras los otros se levantan, los demás tú tienes que buscar un sitio. El que se quede sin sitio será el que mande después. ¿De acuerdo? El juego empieza ya. Rocío. Que se levante. Fuerte, si no te oímos. El tomate. ¿A quién le gusta el tomate? ¿A qué sitio? Levántate. Aquí. Ven, a ver, Cindy. Que se levante. Silvio, al que le guste... El tomate. Ese ya lo hemos dicho, otra cosa. Al que le guste...
Vale, a veces necesitan, bueno, que estemos allí para mediar un poco y para ayudar un poco, pero bueno, luego van. Y, por ejemplo, otro de los juegos que hicimos de inteligencia emocional era este de la tormenta. Empiezo yo, Venga, Silvio, atento, mirando, siéntate y atento. Empiezo yo, hay que hacerlo como la ola. ¿Os acordáis cómo era la ola? Venga. No se puede dejar Rocío hasta que no empiece por delante. Venga. Te toca a ti. Venga. Margo a Silvio. Venga, Silvio. Venga. Silvio, más fuerte, más rápido. ¡Eres fuerte! Muy bien. Hasta que no te niebles, muy bien. Oye, Silvio, no. Venga, ahí está, como que lo intenta. Vale. Encontraréis muchos de estos juegos en internet. Yo los saqué todos de allí. Estaba este de Perrucoco, que ahora no lo enseño, pero es de estos juegos que se hace el cuadradito y tienen que contar y que lo juegan. Bueno, pues ya viene hecho y tal, viene todo con emociones, ¿no? Y está muy chulo. Eso es lo como hemos trabajado nosotros, el juego y la inclusión ahí en el cole. Cuando llegamos al cole, yo sé que los que estáis ahora poniendo en funcionamiento las aulas y los coles preferentes, pues bueno, encontraréis dificultades y os parecerá súper complicado y, a ver, no os voy a decir que es fácil, no es fácil, pero que tampoco es tan complicado, ¿no? Nosotros cuando yo empecé con el aula, al año siguiente puso en marcha el centro preferente César Augusto, una compañera y amiga mía de toda la vida, que hicimos juntas la carrera, las prácticas y todo, ¿no? Y nos juntábamos mucho para hablar, pues un poco para poner en común lo que hacíamos y las dificultades que veíamos en los chicos, ¿no? Y entonces cuando queríamos hacer algo, veíamos que había mucho desconocimiento y queríamos hacer algo, ¿no? Entonces decidimos hacer un documental. Y bueno, yo os lo presento por si acaso os pueda servir. Ahí en el documental hacemos un repaso de lo que son las dificultades más grandes que tienen los niños en todos sus ámbitos del desarrollo. Pero además es una reflexión profesional también, o sea, las dificultades que encontramos, cómo las trabajamos, pero también nuestra reflexión como profesionales y los momentos que pasamos, que a veces pues bueno, pues hay momentos complicados, pues porque ves que estás trabajando algo y que parece que no acaban de aprender, pero pues luego de repente parece que sí, ¿no? Entonces, bueno, pues os cuenta un poco eso, ¿no? Entonces yo, si lo queréis ver, pues está ahí y os darán pues a lo mejor alguna pista de ver cómo se funcionan las aulas, ¿no? Y bueno, siento lo de los vídeos, lo tenía todo muy bien colocadito, pero no ha funcionado los hipervínculos, entonces por eso hemos ido un poquito más lentos. Por mi parte, nada más.